Siempre pensé que mi vida era una de esas historias sin grandes giros, ¿sabes? A los 42 años vivía en una casita simple en Sao Paulo, trabajando como contador en una pequeña empresa. Mi mayor drama era decidir si enfrentaba el tráfico para ir al supermercado después del trabajo o lo dejaba para hacerlo temprano el sábado. Mi madre, doña Elvira, aún vivía en la ciudad donde crecí, en el interior de Minas Gerais. No éramos muy cercanos, pero hablábamos por teléfono una vez por semana, solo para saber que ambos seguíamos respirando. Hasta que un día me llamó con una voz tan débil que parecía que el teléfono estaba tragándose sus palabras. «Joaquín, necesito contarte algo, antes de que sea tarde», dijo, y sentí ese escalofrío en la nuca, como si el suelo comenzara a temblar bajo mis pies. En ese momento no tenía idea de que esa llamada lo cambiaría todo. Tomé el primer autobús hacia mi ciudad natal al día siguiente, tratando de ignorar la opresión en el pecho. Cuando llegué, mi madre estaba acostada en esa vieja cama que siempre fue su compañera, rodeada por cortinas finas que temblaban con el viento. Sus ojos estaban más hundidos, y su piel tenía ese tono amarillento que solo quienes han visto a alguien a punto de partir reconocen. «Tu padre, él no era quien tú piensas», comenzó, con una vacilación que me recordó esas conversaciones truncadas de cuando yo era niño y preguntaba sobre él. Siempre supe que mi padre había sido un hombre reservado, pero nunca imaginé que había algo sombrío escondido bajo aquella quietud. No sabía qué esperar cuando mi madre comenzó a hablar, pero ciertamente no era eso. «Tu padre», dijo, pausando como si cada palabra fuera una piedra pesada que necesitaba levantar. «No era solo un funcionario público como siempre te conté. Él tenía compromisos». Su voz temblaba, y podía ver que estaba luchando contra algo más grande que solo el cansancio físico. Apoyó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil, sus dedos huesudos, casi clavándose en mi piel. «Él formaba parte de una organización, Joaquín, una cosa antigua, secreta. Ellos controlan cosas que ni imaginas». Quería reír, decir que eso parecía el guión de una mala película, pero había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y culpa que me hizo tragar las bromas antes de que salieran. Después de eso, mi madre me entregó un pequeño relicario. Era de plata, con una esmeralda incrustada en el centro, brillando de una manera casi hipnótica bajo la tenue luz del cuarto. «Esto te llevará hasta las respuestas», murmuró, como si estuviera recitando una profecía. En el momento en que tomé el objeto, sentí un escalofrío subir por mi espalda, como si cargara una energía extraña, casi viva. Antes de que pudiera hacer más preguntas, desvió la mirada como si ya hubiera hablado demasiado. Salí de ese cuarto con más preguntas que respuestas y una sensación incómoda de que estaba a punto de entrar en un mundo que nunca debía haber conocido. Al día siguiente, decidí visitar a doña Áurea, una vieja conocida de la ciudad que siempre estuvo rodeada de rumores. Mi madre había mencionado su nombre antes de que saliera de casa, diciendo solo: «Ella sabe más de lo que admite». Doña Áurea vivía en una casita apartada, casi escondida entre los árboles retorcidos en el borde de la ciudad. El lugar parecía sacado de un cuento de hadas oscuro. La pintura descascarada, las ventanas cubiertas por cortinas andrajosas y un fuerte olor a hierbas secas en el aire. Cuando toqué la puerta, ella abrió con una lentitud calculada, como si ya supiera que yo estaba allí. Sus ojos eran penetrantes, de un gris tan claro que parecían casi transparentes, y su piel estaba marcada por arrugas profundas que contaban historias de años difíciles. Me miró fijamente por algunos segundos antes de decir con una voz ronca: «¿Trajiste el relicario?». Sin dudarlo, saqué el objeto del bolsillo y se lo mostré. Doña Áurea soltó un suspiro pesado, como si eso confirmara algo que temía desde hacía mucho tiempo.
me llevó dentro de la casa, donde el aire estaba cargado de polvo y secretos no dichos. Sentada en una silla de balancín gastada por el tiempo, comenzó a hablar, pero sus palabras eran cuidadosamente elegidas, como si estuviera midiendo cada sílaba. Tu padre era un hombre dividido, dijo. Servía a una causa mayor que él mismo, pero eso lo consumió. Y ahora, ellos están viniendo por ti. Me quedé helado, tratando de entender cómo esa mujer sabía tanto sobre mi vida sin haberme conocido realmente. No sabía cómo reaccionar ante lo que doña Aurea acababa de decir. ¿Ellos están viniendo por mí? ¿Quiénes son ellos?, pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba. Ella me miró con una expresión que mezclaba lástima y algo parecido al miedo. La organización, respondió simplemente, como si eso lo explicara todo. Luego, comenzó a describir figuras que pronto entendí que eran miembros de esa tal organización. Hombres de traje oscuro que siempre aparecían en momentos inesperados. Observadores silenciosos que vigilaban sin ser vistos. Ya debes haber sentido eso, dijo, inclinándose hacia adelante, como si te estuvieran observando, incluso cuando estás solo. Y ahí fue cuando algo hizo clic en mi mente. En los últimos meses, realmente había notado cosas extrañas. Un coche estacionado durante demasiado tiempo cerca de mi edificio, una figura distante observándome mientras caminaba hacia el mercado. En ese momento, pensé que era paranoia, pero ahora todo empezaba a tener sentido. Doña Aurea entonces tomó el relicario de mis manos y lo examinó cuidadosamente. Este objeto es más de lo que parece, murmuró, girándolo entre sus dedos nudosos. Es una llave para secretos que pueden destruir o salvar dependiendo de quién los use. Me contó que mi padre había sido uno de los principales operadores de la organización, alguien que llevaba información vital y que ahora, con su muerte, ellos estaban buscando a otra persona para asumir su lugar. Ellos te pondrán a prueba, advirtió, sus ojos fijos en los míos. Te harán elegir entre lo que crees correcto y lo que es necesario. Y esas elecciones cambian quién eres. Sentí un peso enorme presionando mi pecho, como si el suelo bajo mis pies estuviera a punto de ceder. Solo quería volver a mi vida normal, pero algo dentro de mí sabía que eso ya no sería posible. Esa noche no pude dormir. Volví a la casa de mi madre, ahora un lugar demasiado silencioso, como si el beso del pasado hubiera tomado cada rincón, y me senté en el porche trasero, sosteniendo el relicario en mis manos. Parecía palpitar levemente, como si estuviera vivo, pero tal vez solo era mi imaginación trabajando en mi contra. Me preguntaba cómo mi padre había logrado vivir con todo eso. ¿Se despertaba en medio de la noche pensando en las elecciones que había hecho? ¿O simplemente aceptó su papel sin cuestionar las consecuencias? No podía imaginarlo como un hombre involucrado en algo tan sombrío. Para mí siempre fue simplemente mi padre, el hombre callado que leía el periódico los domingos y me enseñó a andar en bicicleta. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño, un suave crujido viniendo del patio, como hojas siendo pisadas por pasos lentos y calculados. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que era solo un gato o algún animal nocturno, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Tomé una linterna oxidada y caminé hasta el límite del terreno, tratando de ignorar el temblor de mis manos. Cuando iluminé el espacio oscuro, vi dos figuras paradas allí, inmóviles como estatuas. Una de ellas era alta, vestida con un sobretodo negro, mientras que la otra parecía más pequeña, casi cubierta por las sombras. «Joaquín», dijo la figura alta, su voz grave y autoritaria resonando en el silencio de la noche. Era Pedro, aunque todavía no sabía su nombre en ese momento. Dio un paso adelante, revelando una enigmática sonrisa que me erizó hasta los huesos.
Tienes algo que nos pertenece, continuó, sus ojos fijos en el relicario en mi mano. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para escapar de ese momento, pero mi cuerpo parecía pegado al suelo, como si mis piernas hubieran sido enterradas en concreto. ¿De qué estás hablando?, pregunté, tratando de sonar más confiado de lo que realmente me sentía. Pedro dio otro paso adelante, su imponente figura proyectando una larga sombra bajo la débil luz de la luna. No respondió de inmediato, solo me observó con esa mirada penetrante que parecía capaz de desmontar cada pedazo de mi alma. La segunda figura detrás de él permanecía en silencio, casi invisible, pero podía sentir sus ojos sobre mí también. «Sabes exactamente de qué estoy hablando», dijo Pedro por fin, señalando con un gesto sutil el relicario en mi mano. «Eso no te pertenece. Nunca te perteneció». Antes de que pudiera responder, continuó, su voz ahora cargada de una autoridad incontestable. «Tu padre era un hombre importante, Joaquín. Sabía de las cosas que mueven el mundo, los engranajes que nadie ve. Y ahora esa responsabilidad ha caído sobre tus hombros». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «Pero esto no es algo que puedas evitar. Naciste en esto, ¿entiendes? No importa cuánto intentes huir, ellos siempre te encontrarán». Sentí un frío en la espina dorsal cuando dijo eso, como si cada palabra fuera una premonición. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, mi voz casi un susurro. Pedro sonrió nuevamente, pero esta vez había algo diferente en su rostro, una mezcla de lástima y admiración. «Ellos son el legado de tu padre, y ahora también son el tuyo». Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras parecían atrapadas en mi garganta como un nudo apretado. Pedro no parecía tener prisa. Me estudiaba como si fuera una pieza de museo, algo valioso, pero al mismo tiempo frágil. La segunda figura aún estaba en las sombras, pero ahora podía distinguir un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera luchando contra alguna emoción intensa. «Tienes dos opciones», dijo Pedro, cruzando los brazos mientras su tono se volvía más directo, casi didáctico. «Puedes aceptar el legado de tu padre y ayudarnos a continuar su trabajo. O puedes intentar huir y ver cómo termina». Dejó la última parte suspendida en el aire, como una amenaza velada. Sabía que no necesitaba explicar más. Las consecuencias estaban implícitas. Antes de que pudiera responder, la segunda figura finalmente salió de las sombras, revelándose como un hombre delgado y nervioso, con cabello desordenado y ojos inquietos que parecían saltar de un lado a otro sin parar. Era Ramiro, aunque solo lo sabría más tarde. Su presencia tenía algo incorrecto, como si estuviera al borde de un colapso nervioso. «Él no entiende», dijo Ramiro, su voz temblorosa contrastando con la calma calculada de Pedro. «Nadie nunca entiende hasta que es demasiado tarde». Me miró por unos segundos, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. «Vas a elegir mal, Joaquín, como todos ellos». Sus palabras resonaron en mi mente, frías y cortantes como cuchillas. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, Pedro hizo un gesto rápido con la mano y ambos desaparecieron en la oscuridad tan silenciosamente como habían surgido. Me quedé allí, solo nuevamente, sosteniendo el relicario como si fuera una bomba a punto de explotar. Volví a entrar en la casa todavía temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El relicario parecía pesar 1 tonelada en mi mano, como si cargara todo el peso de mi destino. Me senté a la mesa de la cocina, donde tantas veces había visto a mi padre tomar café en silencio, leyendo el periódico como si fuera una rutina banal. Ahora, esos recuerdos parecían distorsionados, como si hubieran sido teñidos por un velo de mentiras. ¿Quién era ese hombre que creía conocer tan bien? ¿Y quién era
Yo, después de todo, si todo lo que sabía sobre él y sobre mí mismo era una ilusión. Me preguntaba si él alguna vez había pasado por algo similar, si también había enfrentado elecciones imposibles y había sido forzado a aceptar un legado que nunca pidió. Al día siguiente decidí volver a doña Áurea. Pareció sorprendida al verme tan pronto, pero no dijo nada mientras entraba apresuradamente en su casa. Ellos vinieron, dije, mi voz ronca de ansiedad. 2 hombres. Uno de ellos habló sobre el legado de mi padre, sobre cómo no tengo elección. Soltó un profundo suspiro, como si ya lo supiera incluso antes de que yo se lo contara. Pedro y Ramiro, murmuró, balanceando la cabeza lentamente. Solo son piezas de un tablero mucho más grande, Joaquín, pero la decisión final siempre será tuya. Me miró con esos ojos grises que parecían atravesarme. Puedes intentar huir, pero ellos siempre te encontrarán. O puedes enfrentar esto de frente y descubrir quién eres realmente. Sus palabras resonaron en mi mente por horas después de salir de allí, como un mantra que no podía ignorar. Pasaron algunos días y comencé a notar que mi vida ya no era la misma. Cada sonido fuera de lo común me hacía saltar de susto. Cada persona desconocida en la calle parecía estar observándome. Intentaba mantener la rutina, pero era imposible ignorar el peso del relicario en mi bolsillo, como una piedra constante recordándome el abismo que estaba a punto de enfrentar. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca imaginé. Volví a la casa de mi madre y comencé a revisar sus cosas. Si había algo sobre el pasado de mi padre escondido allí, necesitaba encontrarlo. Revolví cajones, cajas polvorientas e incluso el ático, donde encontré una carpeta vieja llena de documentos amarillentos. Entre ellos había una carta escrita a mano por mi padre, dirigida a mí. Mis manos temblaban mientras leía las primeras líneas. Joaquín, si estás leyendo esto, es porque las elecciones que hice finalmente te han alcanzado. La carta era larga, llena de disculpas y explicaciones truncadas, pero una cosa quedó clara. Mi padre sabía que un día yo tendría que enfrentar aquello. Hablaba de la organización como algo inevitable, casi como un destino del que no pudo escapar. Nos usan, Joaquín, escribió. Usan nuestras debilidades, nuestros miedos, para moldearnos a lo que necesitan. Pero tú puedes ser diferente. Puedes elegir quién quieres ser. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Siempre pensé que mi padre era solo una pieza obediente en el tablero, pero ahora me daba cuenta de que también había luchado contra aquello, aunque en silencio. Al final de la carta mencionaba un nombre, Sebastián. Si necesitas respuestas, búscalo. Él sabe más de lo que yo jamás supe. No había más detalles, pero el nombre sonaba como una puerta que necesitaba abrir. Pasé días tratando de descubrir quién era Sebastián, pero nadie en la ciudad parecía saber nada. Hasta que, en una mañana nublada, decidí visitar el cementerio donde mi padre estaba enterrado. Era un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo, con lápidas cubiertas de musgo y árboles que parecían susurrar secretos antiguos. Mientras caminaba entre las filas de tumbas, noté a un anciano sentado en un banco cerca del muro, leyendo un libro grueso como si fuera una Biblia. Había algo en él. Quizás la forma en que sus ojos recorrían las páginas lentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra, que llamó mi atención. ¿Eres Sebastián?, pregunté vacilante mientras me acercaba. Levantó la cabeza lentamente, revelando ojos azules tan claros que parecían reflejar el cielo. «Depende», respondió, su voz calmada y firme. «¿Quién pregunta?» Le mostré la carta de mi padre y le expliqué todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Sebastián me observó por unos segundos antes de suspirar profundamente, como si ya esperara esa conversación desde hacía mucho tiempo. «Tu padre era un hombre dividido», dijo,
cerrando el libro con cuidado. Sabía que estaba participando en algo más grande que él mismo, pero también sabía que eso lo consumiría. Luego comenzó a contarme sobre la organización, pero de una manera que nunca había escuchado antes. No se trataba solo de control o poder, se trataba de elecciones. No te obligan a hacer nada, explicó. Solo te ponen en situaciones donde necesitas decidir quién eres, y esas decisiones moldean quién serás para siempre. Después de horas hablando con Sebastián, finalmente entendí qué debía hacer. Me entregó un sobre viejo, sellado con cera, diciendo solo: «Esto te mostrará el camino». Dentro, encontré documentos detallados sobre la organización, incluyendo nombres, ubicaciones y operaciones secretas. Era como sostener un mapa hacia algo que no sabía si quería explorar. Pero también había una carta escrita por Sebastián, explicando que tenía dos opciones claras: entregar los documentos a las autoridades y exponerlo todo, arriesgando mi vida en el proceso, o aceptar mi lugar en la organización y usarlo para moldear el futuro a mi manera. Pasé días pensando, revisando esas páginas hasta memorizar cada detalle. Sabía que cualquier elección que hiciera cambiaría mi vida para siempre. Al final, decidí tomar el control de mi destino. No entregué los documentos ni me sometí completamente a la organización. En cambio, usé la información para negociar mi libertad y la promesa de que me dejarían en paz. Fue un juego peligroso, lleno de faroles y amenazas veladas, pero algo dentro de mí sabía que era la única forma de salir ileso. Hoy vivo una vida diferente, pero aún llevo el relicario conmigo, como un recordatorio del hombre que fui y del hombre que elegí ser. A veces, cuando lo miro, pienso en mi padre y me pregunto si él habría hecho lo mismo. Tal vez nunca lo sepa con certeza, pero ahora entiendo que el legado que heredamos no define quiénes somos. Son nuestras elecciones las que lo hacen.